Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Vamos a continuar nuestro curso de grupos finitos. Esta vez vamos a hablar de subgrupos. Dado un grupo G y un subconjunto H de ese grupo G, vamos a decir que H es un subgrupo de G si con la misma operación que hay en G, H resulta ser también un grupo. Por supuesto, estamos suponiendo la operación restringida a H como función. ¿Qué habría que verificar para que un subconjunto dado de G, siendo G un grupo, para que ese subconjunto sea también un grupo, es decir, para que sea un subgrupo? Primero tendría que ser un semigrupo, es decir, tiene que ser no vacío, dados dos elementos de H, su producto debe estar en H, la operación tiene que ser asociativa en H, pero como ya lo es en G, también lo es en H. Así que no hace falta verificarlo, es una propiedad heredada por H, se hereda, así que no hace falta verificarlo. Para que sea semigrupo basta con que sea no vacío y dados dos elementos de H, su producto debe estar en H también. La otra condición es que el elemento neutro debe estar en H, o sea, tiene que haber un elemento neutro para la operación que esté en H. Como vimos en videos anteriores, en G ya hay un elemento neutro y es único, así que esta condición se transforma en que ese elemento neutro que es único sea un elemento de H. Y la última condición es que dado cualquier elemento de H, tiene que haber un inverso para ese elemento y ese inverso tiene que estar en H. Como vimos también anteriormente, ya cada elemento tiene su inverso y como ese inverso es único, lo que faltaría por verificar es que ese inverso sea un elemento de H. Así que la definición de subgrupo se puede resumir: un subconjunto H de un grupo G es un subgrupo si es no vacío, si para cualesquiera dos elementos A y B en H su producto está en H, si el elemento neutro de la operación en G es un elemento de H y cada elemento de H tiene su inverso en H. Pero esto se puede simplificar aún más. La condición 1 y la condición 3 juntas dan la condición 2. Vamos a verificarlo. Agarra un elemento cualquiera A en H. Puedes hacer eso porque H es no vacío. Entonces, por la condición 3, el inverso de A también está en H. Ahora, por la condición 1, el producto de esos dos elementos de H, A y A a la menos 1, resulta ser un elemento de H. Pero ese elemento de H es justamente el elemento neutro. Eso prueba que 1 y 3 implican 2. Así que en la definición tú puedes omitir la número 2. Es suficiente para que H sea un subgrupo que se verifique la condición 1 y la condición 3. Pero se puede simplificar aún más. El resultado es este: si el conjunto H no vacío cumple esta condición, con eso es suficiente para que sea un subgrupo de G. Vamos a verificar. Agarra un elemento cualquiera A en H.
Eso puedes hacerlo porque H es no vacío, igual que antes. Aplicándole la propiedad o la condición que estamos poniendo acá al elemento A y en lugar de B poniendo nuevamente el mismo A, obtienes que el producto de A con su inverso debe estar en H, pero el producto de A con su inverso es justamente el elemento neutro. Así que ya esta condición y el hecho de que sea no vacío el conjunto garantiza que el elemento neutro está en H. Por otra parte, aplícale la misma condición ahora. En lugar de poner A, pones el elemento neutro, y en lugar de poner B, pones el elemento A. Entonces, E por el inverso de A debe ser un elemento de H, es lo que dice la condición. Pero ese producto resulta ser justamente el inverso de A. Así que, si A está en H, su inverso está en H. Esa es una de las condiciones para hacer subgrupo. ¿Cuál es la que falta? Agarra otro elemento, B en H, y hay que verificar que el producto de A y B está en H. Vamos a aplicarle la condición a y en vez de utilizar B, utilicemos el inverso de B, porque ya vimos que si alguien está en H, por ejemplo B, su inverso también está en H. Entonces apliquémosle a y al inverso de B la condición, es decir, A multiplicado por el inverso del inverso de B es un elemento de H. A multiplicado por el inverso del inverso de B, pero eso es A por B. A por B está en H. Está demostrado entonces que es suficiente con que se cumpla esta condición y que el conjunto de G sea no vacío para que sea un subgrupo. Evidentemente que si es un subgrupo se cumple esta condición. Lo interesante es que es sí y solo sí. Esto entonces es la forma más simplificada que tenemos de definir subgrupo de un grupo dado. En la práctica esto es muy útil a la hora de verificar si un conjunto no vacío dado es o no un subgrupo de ese grupo G. Es suficiente con esa condición. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Fijemos un grupo G. En este primer ejemplo no utilizamos el grupo G que estamos fijando allí. B es el 4 grupo que ya lo mencionamos en videos anteriores. Es un subgrupo de S4. Ahora en el segundo ejemplo sí vamos a utilizar el grupo G que está fijo allí. Agarra un elemento en G y denotemos de esta forma el conjunto de todas las potencias de ese elemento. Es decir, n puede ser positivo, negativo o cero, enteros. Ese conjunto es un subgrupo de G, dado un par de potencias aquí. Si tú agarras el inverso de uno de ellos, eso sigue siendo una potencia, y cuando lo multipliques por el otro, que también es una potencia, el resultado sigue siendo una potencia de A. Así que esto es un subgrupo de G y se llama el subgrupo cíclico generado por A. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con eso de cíclico. Considera ahora una familia de subgrupos de G, digamos H sub I, donde I varía en un conjunto cualquiera de índice y puede tener cualquier tamaño, un conjunto cualquiera de índices. Tienes esa familia de subgrupos. La intersección también es un subgrupo. Primero, es no vacía porque en cada uno de los H está el elemento neutro, porque cada uno de ellos es un subgrupo, así que el neutro está en todos ellos, por lo tanto está en la intersección, así que la intersección es no vacía. Ahora considera A y B en la intersección, es decir, A y B están en todos y cada uno de los elementos de los subgrupos HI.
como cada uno de ellos es un subgrupo, el producto de A con el inverso de B está en todos y cada uno de los HI, o sea que está en la intersección. Eso verifica la condición del teorema anterior, así que la intersección arbitraria de subgrupos de un grupo dado es también un subgrupo. Considera ahora un subconjunto cualquiera X del grupo G y ahora la familia de los subgrupos de G, pero que contienen a X. Todos los subgrupos de G que contienen a X. Denota de esta forma a la intersección de esa familia. Como vimos anteriormente, esa intersección es un subgrupo y además contiene a X. Se llama el subgrupo de G generado por X y además, por definición de intersección, está contenido en cualquier subgrupo de G que contenga a X. En ese sentido, es el subgrupo de G más pequeño que contiene a X. Se llama el subgrupo generado por X. Ahora considera un grupo H cualquiera y un homomorfismo entre G y H. El núcleo de ese homomorfismo es el conjunto de todos los elementos de G, cuya imagen es el elemento neutro de H. Eso resulta ser un subgrupo de G. Puede verificarlo como ejercicio. Utiliza la condición dada por el teorema anterior, es muy sencillo. Igual para la imagen. La imagen está formada por todos los f de A, variando A en el grupo G. Y en este caso tenemos un subgrupo del grupo H, el grupo de llegada. Eso también es fácil de verificar utilizando la condición dada por el teorema anterior. Considera G un grupo y aquí en adelante en la notación vamos a simplificarla. En lugar de escribir el asterisco para la operación, vamos a escribirlo de forma multiplicativa, como se hace usualmente en álgebra. De la misma forma, en lugar de escribir con la letra E el elemento neutro, vamos a denotarlo con el 1. Dado un subconjunto de Gx, ¿qué es una palabra en X con respecto a ese grupo? Es un producto de esta forma, donde cada uno de los factores es una potencia. Las bases de esa potencia son elementos de X y los exponentes son 1 o menos 1, es decir, un producto de elementos de X o inversos de los elementos de X, de cualquier tamaño posible. Si X es vacío, según la definición que vimos anteriormente, el subgrupo de G más pequeño que contiene a X es simplemente el subgrupo más pequeño que tiene G, que es el subgrupo trivial, el que tiene como elemento único la identidad, el elemento neutro. Si X es no vacío, entonces fíjate lo que va a suceder con el conjunto X y el grupo generado por él. El conjunto de las palabras en X coincide con el grupo generado por X. Vamos a verificarlo. El conjunto de las palabras en X, todo objeto que sea de esta forma, está contenido en cualquier subgrupo de G que contenga a X. Cualquier subgrupo de G que contenga a X tiene elementos de X, productos de elementos de X, productos de elementos de X con sus inversos. Así que contiene cualquier palabra. Todas las palabras están en todos los subgrupos que contienen a X, por lo tanto está en la intersección, es decir, se da esta contención. El conjunto de las palabras está contenido en el subgrupo generado por X. La contención en el otro sentido se ve fácilmente a partir del hecho de que el conjunto de palabras en X también es un subgrupo de G que contiene a X. Evidentemente contiene a X porque todos los elementos de X son palabras en X. Y además, si tienes dos palabras,
y multiplicas la palabra por el inverso de la otra palabra, el resultado sigue siendo una palabra, sigue teniendo esta forma. Así que el conjunto de palabras en X también es un subgrupo de G que contiene a X. Por lo tanto, contiene al subgrupo más pequeño que contiene a X. Esto nos da las dos contenciones, así que hemos caracterizado lo que es el subgrupo generado por un conjunto. Está dado precisamente por el conjunto de las palabras en X con respecto a ese grupo. Vamos a definir el orden de un elemento en un grupo. Digamos que A está en G. El orden de A en G se define como la cardinalidad, o sea, la cantidad de elementos que tiene el subgrupo de G generado por A. Recuerda que estos son todas las potencias con exponente entero del elemento A. Esto podría ser infinito incluso. El orden de un elemento en un grupo podría ser infinito. Pero las cosas se ponen interesantes cuando es finito. Vamos a ver qué ocurre cuando el orden de un elemento es finito, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a dejar este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.